Y yo vengo a hablar un poco, ¿no?, de la necesidad y el desarrollo de capacidades que hay para afrontar la problemática del agua desde los conflictos ambientales y las problemáticas que enfrentamos a nivel global. Bueno, y en este desarrollo de capacidades que decíamos recién, tenemos que pensar de que el agua es uno de los 9 límites planetarios justamente que han estudiado el Centro de Resiliencia de Estocolmo y que hasta hace poco se creía que estábamos en zona segura en este límite. Y sin embargo, uno de los límites que hemos pasado, porque cuando se evaluaba este límite, se evaluaba desde el uso que nosotros le dábamos al recurso hídrico. De todo tipo de uso, agricultura, industria, y se creía que íbamos a mantenernos en zona segura si cada ser humano utilizaba unos 4.000 kilómetros cúbicos anuales y vimos que o los científicos vieron que solo se consideraba dentro de los cálculos para decir que nos mantenemos en zona segura lo que llamamos agua azul, es decir, todo el agua que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. Después vieron de que no, de que para decir, bueno, estamos en zona segura o no, debieron incorporar el agua verde, es decir, el agua que forma la humedad de los suelos, que se encuentra en los suelos y que en definitiva es absorbido por las plantas a través de sus raíces y luego evapotranspirada y pasa a formar parte de este ciclo hidrológico. Cuando se comienza a analizar el agua o el límite planetario, la zona segura, el límite planetario, desde este enfoque, se ve que claramente lo hemos superado y que lo hemos superado generando un montón de conflictos y que digamos, del estado en que se encuentra hoy el planeta y el recurso de agua, ha sido causa de la acción humana. Y para eso tenemos que focalizarnos de que el sector agua es un sector estratégico. ¿Por qué? Porque opera o trabaja con un bien público y con un derecho humano. Y un bien público que hoy está cada vez más escaso. Tenemos un ODS 6, donde no tenemos mucho tiempo para cumplir sus metas. Hablamos de una Agenda 2030, donde nos habla de que el agua debe estar en condiciones asequibles, justas y equitativas. Y a la derecha de esta plaquita de PowerPoint nos encontramos de que con un signo, ¿no?, de advertencia, de precaución, donde vemos que si continuamos con el crecimiento poblacional, los altos niveles de consumo, la urbanización, el cambio climático, la contaminación, entre otras grandes problemáticas, y estamos como lejos de alcanzar este ODS. Y si bien tenemos las causas o conocemos las causas que nos plantea esta problemática del agua, como para disparar un poco esto de salir de estas problemáticas locales y focalizarnos en dónde estamos parados hoy con respecto al agua y con respecto a la biocapacidad, ¿no?, de este recurso. Voy a pasar un breve videito que dura 1 minuto para plantear la situación y a partir de la situación ver las necesidades que tenemos de estas capacidades.
y viendo este video me quedo con esta pregunta, ¿no? ¿Estamos preparados para afrontarlo? Por otra parte, esta situación en la que nos encontramos de estas grandes problemáticas ambientales globales, bueno, nos han llevado a todo esto que podemos ver en la pantalla. Tenemos 3.500 especies de flora y fauna amenazadas, tenemos ríos contaminados, el 30% de los ecosistemas fluviales están en peligro de desaparecer porque están contaminados, humedales también en peligro de extinción. Entonces debemos tener en cuenta que dentro de las metas del ODS 6 nos habla justamente de la creación de capacidades de gestión. ¿Y por qué nos habla de la creación de capacidades de gestión? Porque hoy nos encontramos con estas problemáticas donde se hace necesario encontrar la circularidad del agua, es decir, trabajar con las economías verdes. Tenemos unos avances tecnológicos importantes, como es la inteligencia artificial, como es el Big Data, como es el IoT, el Internet de las Cosas, que surgen como herramientas y como ayudas para gestionar no solo el recurso del agua, sino también otros recursos naturales, pero no nos encontramos con la capacitación, gente preparada para hacer frente o uso de estas herramientas. Recién Bruno nos hablaba cuando daba su presentación de que no hay frecuencia en los monitoreos, y este avance tecnológico, esta innovación con personal capacitado, con profesionales, nos podrían brindar esta posibilidad de tener monitoreos, por ejemplo, de la contaminación del agua en forma constante. O también Carolina nos hablaba de la falta del desconocimiento de los ecosistemas y nos hablaba también de falta de información. Hoy tenemos información de diferentes ámbitos públicos y privados acerca del recurso agua en sus distintas características, pero sin embargo es una información que no está conectada, es una información de que a veces termina no siendo del todo confiable. Entonces se necesita, ¿no?, un gran cambio en todo esto. Y en este cambio y en esta gobernanza del agua debemos trabajar para garantizar como tres principios fundamentales: la eficacia, la eficiencia y la confianza y la participación de la comunidad. Y en esta eficacia es la que se encuentra este desarrollo de capacidades sobre todo para los que gerencian el recurso agua y para los políticos que están en cada una de las gestiones, que puedan tomar decisiones que sean realmente en el campo de la sostenibilidad. Y para focalizarnos bien específicamente en cuáles son las capacidades que estamos necesitando, tomé como ejemplo América Latina y el Caribe. ¿Y por qué tomé esta región? Porque es una región que, si bien es cierto que podríamos pensar que el agua abunda, porque el 33% de los escurrimientos superficiales del mundo se encuentran en esta región, es una región que sufre graves problemas de contaminación, con 7.600 niños menores de 5 años que mueren al año por problemas de enfermedades, y donde la población en general enfrenta problemáticas de enfermedades, ya que el 69% carece de servicios de saneamiento adecuados, y aún frente a esta disponibilidad de recursos hídricos, hay un 29% de la población sin tener acceso a un agua potable segura, porque si bien es cierto que tenemos este escurrimiento, además de estar contaminado, tiene una distribución irregular. Y a esto se suma el problema de que, si bien los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe reconocen de que está la problemática y destinan dinero para el desarrollo de infraestructuras, los gobernantes también admiten de que invierten dinero para el desarrollo de infraestructuras de saneamiento y de servicio de agua potable, pero que carecen de los recursos humanos preparados para poder llevar adelante estas infraestructuras. Por eso hay como una especie de combinación y una especie de simbiosis
que dice que los profesionales del agua necesitan contar con un mejor entendimiento del contexto político, económico y social, pero los políticos también deben estar mejor informados sobre las cuestiones relacionadas a estos recursos hídricos. Entonces hay muchas responsabilidades, tanto del sector público como del sector privado, y no solo hablando de las empresas y de los gobiernos, sino también, por ejemplo, de las instituciones de educación superior, que son los que forman a los profesionales del agua. Y también cuando hablamos de la formación de los profesionales del agua, no nos referimos solo a ingenieros sanitaristas o ingenieros especialistas en recursos hídricos, sino hoy, como está planteada la sostenibilidad y siendo el agua un recurso que atraviesa todo el desarrollo de un lugar. em, Necesitamos que, por ejemplo, las instituciones de educación superior formen abogados capaces de saber interpretar contratos del agua, que sepan intervenir en adecuar las legislaciones y las políticas. Necesitamos contadores formados en esta economía circular, donde tengan la capacidad de poder administrar estos recursos económicos que se destinan a la gestión integral de los recursos hídricos de un área. Y también necesitamos comunicadores, educadores, que también tengan la habilidad y la capacidad de comunicar, de saber comunicar la necesidad de preservar el recurso, de aquellos lugares donde el agua sobra, saber comunicar y educar el valor que tiene el agua. Sabemos si la gente donde sobra el agua valora el recurso o no lo sabemos. Y en aquellos lugares donde el recurso es escaso, saber comunicar y concientizar para el cuidado del mismo. Es decir, trabajar donde sobra el recurso y donde el recurso también es escaso. Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud de 67 países en distintas partes del mundo, em, surgió que 27 de esos 67 países reconocieron no tener profesionales preparados para afrontar la gestión de los recursos hídricos. Y a ese estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud se suma este estudio realizado en 10 países, donde se reveló que existía en estos países estudiados un déficit acumulado de 787.200 profesionales capacitados en agua y saneamiento, que serían sumamente necesarios para lograr una cobertura universal del agua y del saneamiento. Muchas de las causas de esta brecha a veces era la falta de recursos financieros para contratar y retener empleados, es decir, los salarios y las prestaciones. A veces tenemos profesionales que egresan de carreras vinculadas con la gestión de los recursos hídricos y sin embargo no terminan dedicándose a ello justamente porque los salarios no son buenos. Entonces también a veces está la mano de obra, está el profesional capacitado, pero no está correctamente pago y perdemos este profesional. Hay dificultades también para atraer profesionales calificados, sobre todo en el sector rural. Si bien establecemos una gran diferencia entre las áreas urbanas y rurales en cuanto a la innovación, en cuanto a la disponibilidad de la tecnología, también es cierto que se necesitan profesional capacitado en estas áreas rurales, que muchas veces contratan trabajadores en condiciones de informalidad y muchas veces también estos recursos son gestionados a veces por la propia comunidad sin tener la formación necesaria. También hay cursos, talleres que se ofrecen para capacitar a los profesionales, pero que muchas veces no son coherentes con los requerimientos que después se solicitan del trabajo, de los trabajos. O por ahí hay cursos y capacitaciones que por ahí su costo son bastante inaccesibles y no hay una planificación desde los gobiernos, desde los sectores públicos, como para facilitar a los profesionales a que accedan a estas capacitaciones.
Y también las capacitaciones suelen ser muy discontinuas, no suele haber una formación continua y constante de los profesionales. Entonces, en definitiva, esto se convierte en falta o se debe a las faltas de políticas gubernamentales para crear un clima favorable que permita generar las capacidades necesarias para afrontar la problemática del agua. Es decir, nos encontramos con la necesidad de el manejo o una gestión del recurso agua desde la circularidad, desde la sostenibilidad, con todos los avances tecnológicos y la innovación que se requiere, y la capacidad no va al ritmo del desarrollo de la tecnología y la innovación. Tenemos la responsabilidad que dijimos de las empresas y los gobiernos. Hoy en América Latina la realidad es de que todavía los nombramientos de empleos en puestos gerenciales que son decisores de la planificación de los recursos hídricos locales y regionales, siguen siendo nombramientos políticos, y estos nombramientos políticos hacen de que no tengan tampoco la suficiente capacidad muchas veces las personas que se nombren, y que cuando logran desarrollar la experiencia y la capacidad, viene la rotación porque viene un cambio de gobierno. Entonces, América Latina y el Caribe tienen que enfrentar también ese reto de que ya los cargos de los responsables dejen de ser cargos que tengan esta interferencia política. Las empresas, cuando toman a los trabajadores, brindarles la contención y el marco seguro y las condiciones salariales y los derechos laborales que hoy también nos exige el ODS 8, y la responsabilidad de capacitarlos para que puedan hacer un uso eficiente del recurso hídrico en donde quiera que sea el sector de la empresa. Hoy la mitad de la mano de obra mundial está empleada en 8 sectores que dependen del agua y que utilizan el agua para poder funcionar. Entonces, no solo cuando hablamos de las capacidades, no solo hablamos de las capacidades de quien, no sé, va a diseñar un sistema de saneamiento o brindar agua potable a un lugar, sino de otros profesionales que trabajan en industrias, que trabajan en la agricultura, en la ganadería y en todos los sectores que hacen uso del agua para que puedan gestionarla de una manera eficiente. Por eso es que el agua y el empleo cumplen un rol fundamental, porque aparte, si cuidamos y hacemos un uso eficiente del agua en todos estos sectores que hoy brindan trabajo, vamos a también generar nuevos empleos que va a posibilitar en torno a esto, que va a posibilitar dar mayor trabajo a las poblaciones. Bueno, hablábamos de la interferencia política en las decisiones estas sobre el empleo, que es lo que tenemos que evitar. Y en cuanto a la responsabilidad que nos cabe a las instituciones de educación superior, digo que nos cabe porque básicamente yo como directora de carreras tengo también la responsabilidad, es brindar carreras que estén acorde a las demandas que hoy la sustentabilidad, el desarrollo, la Agenda 2030 nos impone, y que la gestión integral del agua y que la sostenibilidad sea un eje transversal a todas las disciplinas, como recién hablábamos, abogados, contadores, licenciados en ciencias políticas. Y otro factor muy importante que lo tenemos en la plaquita es el tema de las redes. Las redes hoy cumplen, sobre todo en nuestro continente, un rol fundamental en el desarrollo de capacidades. Las redes constituidas por universidades, por ONG, por comunidades, por expertos en la materia, son fundamentales para transmitir experiencias, para hacer sinergia y trabajar en las soluciones de las problemáticas locales que hoy tenemos en las distintas regiones y las que hemos estado viendo a lo largo de este seminario. Entonces, trabajar con las redes, permitir su desarrollo, generar nuevas alianzas,
bueno, esta manera, estos seminarios nos permiten generar alianzas entre los que participamos y poder encontrar y trabajar juntos para poder encontrar soluciones. Y también es muy importante la investigación, pero que la investigación que hagamos desde las distintas instituciones de educación superior u organismos que se dedican a la investigación no queden, digamos, simplemente guardadas o en las publicaciones que, digamos, son muy interesantes, pero poder compartir los datos, generar bases de datos donde, confiables, donde puedan ir los resultados de todas estas investigaciones. Si bien es cierto que hoy tenemos bases de datos con distintos resultados de estas investigaciones, volvemos a que estas bases de datos están interconectadas y que muchas veces los mismos organismos públicos, las secretarías de recursos hídricos de los distintos lugares, tienen mucha información que tampoco muchas veces está disponible. Por supuesto, esta situación varía de un país a otro. Hay países que están en mejores situaciones que otros. Bueno, pero que es necesario trabajar en esto. Es importante entender que la gestión de los recursos hídricos en este contexto de cambio climático en el que vivimos requiere de estos profesionales formados, pero con este enfoque multidisciplinar para esta nueva gobernanza que veíamos recién, y que sin estas mejoras, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, se va a ver seriamente comprometidas las posibilidades de alcanzar las metas de la Agenda 2030, y no solo alcanzar las metas de la Agenda 2030, sino nos vamos a ver comprometidos en no llegar a ubicarnos en la zona de peligro de este límite planetario, en este caso el agua. Tenemos que recordar que nuestro planeta hasta hoy es el único planeta que nos permite el desarrollo de la vida, y por lo tanto el agua y el ODS 6 están muy por encima de otros ODS que logrando alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, podemos alcanzar las otras metas. Hoy, por ejemplo, la energía, el sector energético depende mucho del agua. Es decir, que si empezamos a analizar todos los demás ODS de los 17 objetivos, vamos a ver que de alguna manera todo dependen de este recurso y que es necesario que empecemos a tomar conciencia de que necesitamos profesionales formados y que necesitamos valorar la mano de obra o los profesionales cualificados que trabajan y que deben trabajar para gestionar los recursos hídricos en esta era de avances tecnológicos y de innovación. Muchas gracias.